Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la primavera del 2024, después de mucho tiempo, ¿no?, que no grabamos juntas, Sí, por casi un año. año y medio por lo menos. Sí, pero bueno, ahí está. Con la idea de grabar un vídeo sobre lo fantástico, que ya llevamos arrastrando bastantes meses también, y al final el tiempo nos lo permite hoy, y estamos estamos en el cementerio de San Mateo y al lado de las tumbas de los hermanos Grimm, también porque es un lugar perfecto para hablar De lo fantástico. del tema que nos ocupa, que es lo fantástico. ¿Cómo empezar? Voy a empezar con unas cuantas referencias igual personales. A mí, bueno, nosotros hablamos mucho de los románticos y de esa época, ¿no?, de la Ilustración, de la irrupción de la razón, como eso que lo mide todo y que expulsa ciertas partes o ciertas maneras de aprender el mundo, como la intuición o la imaginación. Hemos hablado mucho de estas cosas con relación a los románticos, por ejemplo, y que el año pasado estuve en un congreso del Goethe-Institut en Alicante, que se llamaba Lo fantástico en la literatura y que me gustó muchísimo. Y desde entonces bueno, yo arrastro la idea esta de centrar un poco el vídeo en este tema, y como sé que Irene también sabe mucho de esto, pues vamos a intentar un diálogo para tratar esto. Es curioso que este festival, o sea, este congreso, se dio en paralelo con el Festival de Humanidades de Denia, que se celebra desde el 2021, creo, y era curioso el contraste, porque en el festival sobre lo fantástico en la literatura se trataba de todo eso que se nos escapa, ¿no?, que se escapa la razón, por decirlo de alguna manera, y el Festival de Humanidades que yo llamo de antihumanidades, va más bien de la aplicación técnica en las humanidades, ¿no? Este festival está más dedicado a eso. Y bueno, yo en este festival aprendí una de las distinciones que hay, una de las definiciones, que ahora tú ¿En cuál me de los dirás. dos? En el de... En el de lo fantástico, fantástico. que es el que me voy a centrar. Digo, el otro creo que he hablado en algún vídeo, pero el contraste entre, por una parte, la hiperrazón y la tecnológica, y por otra parte, lo misterioso, lo fantástico, lo siniestro, pues todos estos temas. Y luego estuve leyendo sobre la definición de lo fantástico, ¿no?, que ahora me dirás tú, pero hay un libro clásico de Todorov que distingue lo fantástico, lo maravilloso y lo extraño como una especie de continuo. Lo extraño serían aquellos relatos o aquellas experiencias, también se podría decir, que son extrañas, pero que en el desenlace se acaba viendo que tienen una lógica racional y que no ponen, digamos, en cuestión nuestras leyes científicas o manera como racional de explicar el mundo, ¿no? Al final hay una explicación racional para lo que pasa, y ponían de ejemplo los relatos detectivescos, por ejemplo, ¿no?, que pasan cosas que parece que no se pueden explicar, pero al final hay un desenlace y todos tranquilos, Todo porque cierra. encaja como si todo cierra de una manera que no pone en peligro nuestra idea del mundo. Lo maravilloso sería, que yo diría que es donde los hermanos Grimm se mueven el terreno de los cuentos, que es donde directamente estas leyes están puestas o sea, como Se diluyen. sí, no aplican, porque hay una mezcla entre lo, digamos, real o lo que vivimos como explicable y lo fantástico y lo que no pertenece a este mundo, ¿no?, como pues hadas y seres maravillosos que hacen milagros y que conviven o sea, como que aceptamos que estamos, digamos, en otro plano donde conviven estos dos mundos. Y lo que decía Todorov, que no es la única teoría sobre lo fantástico, pero es que lo fantástico se mueve en esa vacilación, o sea, en esa duda, ¿no?, de no saber muy bien qué está pasando, si es explicable o no es explicable, y que mantiene, por ejemplo, en literatura, que se mantiene a la persona, tanto al lector como el personaje,
se mantienen en ese estado de no saber. Y uno de los libros de los que hablaban en esta, o sea, como centrales, era La historia interminable, porque, como lo fantástico, ¿no? Porque toca los tres terrenos, ¿no? Empieza siendo una historia normal de un niño que roba un libro y luego ya se empieza este momento de dudar de si lo que está leyendo está pasando y al final se introduce en el mundo maravilloso de la historia esta. No sé si tú, igual es interesante cómo abordarías tú, cómo empezaríamos por definir. Digo, esto sería Claro. como igual yo definiría el tema, aunque luego seguimos, pero Claro, ¿qué te evoca a ti? lo fantástico, bueno, más que lo fantástico, pero yo hablaría, las reflexiones que he hecho más y las lecturas eran más sobre, ¿cómo decirlo?, la fantasía. Esto me gusta. Sí, para mí es como una exploración de lo inconsciente. O a veces no una exploración, sino como una expresión. Y como una... Bueno, igual no lo sé, parecería que se mezclan términos, pero el mito, por ejemplo, tendría mucho que ver con eso. La expresión de arquetipos. Y para esa conjunción de los dos mundos, para mí sería como la conexión entre el inconsciente y la conciencia o algo así. La conexión La entre estas dos conexión. partes. Digo, hay también una entrevista de Cortázar que estuve viendo ayer que habla un poco de que él dice que él no tiene esta concepción de lo fantástico que tiene mucha gente, porque para él lo fantástico y lo real conviven simplemente. Claro. Es como que él, sí, sería un poco esto, ¿no? Como que el sueño y la realidad, o que no hay esa brecha Claro. clara que se ha hecho, que se hizo, ¿no? Durante la Ilustración, quizás, Sí. o igual se remonta más adelante, ¿no? Supongo que no es, digo, en los intentos, pero hay una gran brecha Sí. en el siglo XVIII-XIX. Que debe ser resultado del cartesianismo. Claro, que ya venía de antes, pero en el que se separan estos dos mundos que decías tú, ¿no? Que que están unidos, en el fondo. Sí. Y es como quitarle la magia a la vida, ¿no? De alguna manera. Es como negar la magia, o sea, esa cosa hiperracional de tener que calcular todo y solo aceptar explicaciones súper racionales. Es como, hay cosas que se nos escapan y es así. Claro. Y verlo todo en ese sentido es como anular la magia que tiene la vida, que la tiene. Por el miedo, ¿no? Por el miedo, por un afán de hipercontrol, Claro. ¿no? Yo creo. Y que el control es la reacción natural al miedo, ¿no? Sí. Debe de venir por ahí. Me estaba acordando también porque claro, yo creo que o sea, los niños pequeños tienen esta mezcla entre lo fantástico, ¿no? Sí. De natural. Yo lo veo en mis sobrinas que cuando les haces como teatro de marionetas, cómo se meten, o sea, sabiendo ya, porque ya tienen una edad de saberlo, que no es real, cómo se meten en la historia y lo viven como si fuera real y convive, es precisamente ese tema que convive. O, por ejemplo, los fantasmas, ¿no? Los monstruos o todo esto, cómo dudan todavía, ¿no? Están en ese, no saben si son reales, no son reales, y llega un momento en el que ya los niños pierden en nuestra sociedad, ¿no? Esta conexión y se vuelven racionales. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, que son hiperracionales. Y sería que es como un proceso forzado por la sociedad, Sí, ¿no? Yo creo. claro, digo. Porque, claro, de niños todo está animado, ¿no? Es como el poema de Hanke. Sí, Todo tiene alma. sí. Y los muñecos es como si tuviesen vida, que eso toca el tema de lo siniestro también, ¿no? De otra manera. Y luego llega un momento en que todo eso se tiene que dejar atrás. Y ahí tiene un artículo muy interesante Freud sobre la fantasía, la creación poética de la fantasía diurna. Y él viene a decir que esa fantasía de niños, donde atribuimos vida a las cosas,
cuando lo reprimimos de adultos, lo continuamos en la creación artística. Cuando la hay, ¿no? Cuando la hay, porque cuando no la hay... Cuando no la hay, ¿qué hay, no? Me acordaba, digo, yo veo a mis hijos, o sea, veo el continuo de mis sobrinas que son más pequeñas y mis hijos que son más mayores y que ya no creen, o sea, son muy racionalistas. El padre es físico, yo creo que ha contribuido también a ello. Pero ahora el mayor, que tiene 15 años, le ha dado por investigar lugares siniestros. Y está en ello, ¿no? Es como, y él no cree en los... Pues es muy típico también en esa edad como ver películas de terror, exponerse a una emoción a través de cosas inexplicables y sentir las emociones a pesar de que luego racionalmente no se cree en nada de lo que se ve, ¿no? Supuestamente, ni en los fantasmas, ni... Pero están muy... Pero sí se siente. Pero se siente, exacto. Y nada, y ahora quería ir a un sitio en Berlín, una casa, un sanatorio antiguo medio encantado, y yo estuve buscando información y lo primero que encontré fue el vídeo de un youtuber que le quitaba la magia. O sea, es que os voy a explicar por qué en este sitio nada de lo que dicen que pasa, pasa. Entonces explicaba, lo convierte en lo extraño que decía Todorov, ¿no? En algo que, bueno, puede ser que tú tengas allí algunas sensaciones, pero todo es explicable. Y lo veía y pensaba, ¿qué es lo que estás diciendo tú ahora? ¿Qué manera de quitarle? ¿Qué manera y qué afán y por qué este afán de quitarle? Para no sentir, porque claro, la gracia de ahí es sentir. Exacto, es entonces, que si lo es como quitarle la gracia. Es como, ¿por qué tienes esta...? Además, como hay una actitud como... Os voy a explicar que estáis equivocados, que estáis equivocados y que esto no tiene ningún tipo de trascendencia, sino que es todo, pasó esto porque hubo un crimen, entonces se mezcló, pero todo... traducido a lo explicable, ¿no? Os voy a explicar y de paso os voy a enseñar a no sentir. Sí. Es como esto que hablamos muchas veces de el intentar imponer que todo sea inerte. Claro, ¿dónde nos llevaría, ¿no? ¿Por qué ese quitarle toda la magia que dices tú, ¿no? ¿Por qué quitarle toda la magia a las cosas que todavía la tienen, ¿no? Que ven esa magia como un riesgo o algo así, ¿no? Sí, es como... Esto no lo conozco, mejor no me meto, vamos a dejarlo como estéril. Que es al final lo que decía, o sea, el concepto este de desencantamiento del mundo, ¿no? Sería esto, porque Max Weber lo definía como esa sensación, porque no es una realidad, de que todo se puede explicar, ¿no? De que todo tiene una explicación racional que con Google y con Internet, con el chat GPT, todo esto es la función que tienes, como estamos hablando de como, no, pero espera, vamos a ver aquí, ya está, ya se acaba la conversación, ¿no? Lo vemos, lo comprobamos, lo sabemos y nos tranquilizamos, pero ¿qué estamos perdiendo, ¿no? En ese... lo más esencial. Claro, y cómo se expresa, o sea, y yo creo que esa pérdida no es algo que tú y yo solo hablemos de ello, sino que todo el mundo la debe de sentir en algún lugar, ¿no? Sí. Donde, claro, luego se busca a lo mejor la compensación en el Gauss, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Como las drogas, como el efecto de que te hacen fantasear y te hacen perder un poco la barrera o en experiencias, en algún sitio hay que buscar eso que de lo que despojamos a la vida real, ¿no? Claro. Voy a decir algo y... Bueno, ya vendrá. Y digo, esto es lo mismo, pero al revés, también en un taller que hice sobre el desencantamiento había un chico matemático y contó una historia de un matemático que era un poco lo contrario, no sé cómo lo ves tú, era un matemático que haciendo, no recuerdo bien la historia, pero básicamente la metáfora creo que llega como intentando resolver una ecuación o resolver algo, llegó a la conclusión de que había cosas que no se podían explicar y se volvió loco. Sería como un poco la explicación a por qué queremos explicarlo todo. Digo, esta persona como lo representa, ¿no? Que en cuanto llegó a la conclusión que no todo es explicable, perdió un poco el centro. Es como que no se pudo sostener ahí en esa incertidumbre, ¿no? Digo, debe ser algo humano, lo que ha hecho que nos hayamos arrastrado todos en este cartesianismo, ¿no? Claro, una exageración de eso, ¿no? De un riesgo.
sí, o sea, de no poder soportarlo, porque si tú puedes soportar o conllevar, sí, ¿Qué implicaría, no? que hay cosas que no se pueden explicar, pues no te vuelves loco, ¿no? Bueno, pues es así, ya está. También aceptar las cosas de una manera y no intentar forzar a que todo pase por el mismo tubo, ¿no? Claro. Sí, porque el resultado es como el no poder dejar en paz la naturaleza, ¿no? Querer transformarla al Sí, final. porque claro, justamente la naturaleza es eh, incontrolable y muchas veces, claro, no, o sea, tiene su propio movimiento, ¿no? Y, y querer, o sea, en lugar de respetarlo, querer implantar el nuestro, o no sé si es el nuestro, querer implantar un orden, o sea, como esa cosa Sustituirla, ¿no? mecánica, cuantificable, eso es un daño. Bueno, Que nos pone en marcha, ¿no? Te pone en marcha hacia otra manera hacia un mundo más controlado y creado por el hombre, ¿no? sí, Pero sí que debe de haber algo, digo, que el cartesianismo que surge de una persona que duda tanto, ¿no? Como, es que es muy curioso, ¿no? Que alguien que duda tanto, que convierte la duda en el un origen, método. en un método, acaba teniendo una influencia tan grande en el ser humano, significa que dudamos como humanos, o sea, como que hay algo de esa duda que, que enlaza con nosotros, ¿no? Que hemos Sí, podido y que ese método nos da también directrices para actuar de una determinada manera. es como que resonó en un tiempo donde parece que mucha gente debía estar esperando esa solución, ¿no? Estoy pensando, te lo estaba diciendo antes, Sí. en el libro de White, del inconsciente antes de Freud, que él habla de cómo el concepto de inconsciente empezó a surgir ya o sea, viene en Occidente, ¿no? Como una corrección del cartesianismo y empezó a surgir ya poco después de las primeras publicaciones de Descartes. Él dice, Descartes cometió básicamente dos errores, que eran, uno era la obstinación, o la fijación obstinada en conceptos estáticos y el otro la división tajante entre el alma y el cuerpo. Y el inconsciente, que ya empezó a surgir con el romanticismo, con la filosofía de la naturaleza, era como una recuperación de lo orgánico. Y yo creo que, por un lado, estamos intentando recuperar lo orgánico, porque sí que se oye también cada vez más, por ejemplo, tendencias de medicina holística, están como entrando en Occidente cosas más orientales que son más holísticas, y a la vez hay como que se ha enfatizado mucho también en esa cosa cartesiana, porque la medicina, la medicina, digamos, oficial, por así decir, que la otra se llama alternativa, pero no sería una alternativa. Para mí la alternativa es la medicina, la cartesiana, digamos. Tú Claro. vas al médico y prácticamente, implícitamente, es como si fueses un mecanismo. Claro, además en Alemania es muy exagerado. Lo hablaba el otro día esto con alguien, porque ya está tan separado, una ardilla, Ay, ya está tan separado que cuando hay algo que no puedes explicar y tienes que pasar por diferentes especialistas, no hay nadie que lo vea en conjunto. Entonces te puedes pasar la vida de médico en médico, sí, porque nadie lo pone en relación, ¿no? Es como que uno se dedica a este órgano, el otro sí, se dedica al otro órgano, y al final, como es algo que afecta a todo tu sistema y no existe esa figura del quizás el médico de cabecera, ¿no? No existe, no existe como alguien que va a ver todos los informes y lo va a poner en conjunción o en relación, pues al final te acabas con más problemas de los que ibas, ¿no? Porque en sí, cada médico va a poner una etiqueta y va a poner un tratamiento. Y esto realmente es un problema aquí, tiene que ver con esto de la separación, ¿no? sí, También del cuerpo ya, no solo del alma y el cuerpo, sino del cuerpo en partes. sí. Y además tú vas con un síntoma
Y ellos van a intentar hacer informes que conviertan eso en algo cuantificable, ¿no? Pero ¿dónde podemos encontrar este número para darte un medicamento? Claro, que... para tratarte como una máquina, ¿no? Sí. Al final. Sí, esto es, volviendo, hablando de lo fantástico, viendo a los hermanos Grimm, que no sé si ellos tienen un cuento sobre el Beowulf, como se dice, el hombre lobo, ¿no? Pero estuve leyendo también que cuando la Ilustración como celebraba que todo lo podíamos cuantificar y que todo había de ser mesurable y que por esa vía, y era la única vía, íbamos a llegar al conocimiento y que había que desterrar todas las otras vías de conocimiento por irracionales o porque irracionales, intuitivas, incluso considerarlas como algo relacionado con la fe, ¿no? Entonces desapareció el miedo al hombre lobo, desapareció más que el miedo, como todas las historias de hombres lobos que se remontan a no se sabe muy bien hasta cuándo, pero que apareció un nuevo miedo en Francia y en Alemania al lobo. O sea que de repente cuando se desterró a esta criatura fantástica, fue la naturaleza la que cobró el poder de repente otorgarle a ciertos animales, y el lobo fue uno de los... De hecho, el lobo, es que es un miedo también en España, ¿no? El lobo, que viene el lobo. Es verdad. Y, y además en Alemania sigue ese miedo, curiosamente, porque luego pensamos que vivimos en sociedades superracionales. Y en Alemania recurrentemente salen artículos de el lobo ha vuelto. O sea, y estuve leyendo que hace 200 años que no hay ningún tipo de ataque de ningún tipo de lobos a nada, pero que hay mucha investigación, hay Vereine, como asociaciones para combatir a un fantasma al final, ¿no? Que es parte de la naturaleza. Sí. Es como que no podemos escapar de esa parte irracional, ¿no? Y de esos miedos y de esa realidad, ¿no? Que también existe y coexiste. Y por mucho que la expulsemos, vuelve transformada, ¿no? De alguna manera. Y además, o sea, la expulsamos, nos hacemos daño al expulsarla y luego está ahí igual, o sea, mejor aceptarla y ya está. Claro, esa sería un poco ¿qué significa aceptar, o sea, socialmente, ¿no? Porque lo que decías de lo inerte también es como lo que se está viendo, como cada vez lo inerte irrumpiendo más en nuestra manera de vivir, ¿no? Como todas las tecnologías, las máquinas, todo lo que delegamos incluso ya la creación de autómatas, ¿no? Que claro, es que en realidad es como todos estos cuentos de Tad Hoffman sobre los autómatas los estamos haciendo más realidad que nunca, en el fondo, ¿no? Estamos viviendo eso tan siniestro como algo no siniestro, ¿no? Intentando no vivirlo como siniestro, pero es eso. Digo, ¿qué significa un chatbot, ¿no? Ligar con un chatbot o estas muñecas que hablan o ¿cómo se llama? Cibordel, ¿no? Se llama así, como puticlub. Tampoco será súper políticamente incorrecto, pero solo de muñecos, ¿no? De muñecos dotados de inteligencia artificial. Digo, ¿qué es eso sino la irrupción de lo siniestro? Eso es lo siniestro puro, o sea, encima intentar sustituir las relaciones amorosas por una relación con un ser inerte. Sí, pero es como es una expresión de Nietzsche, pero es como la transvaloración de todos los valores, pero en nuestra contra, o sea, en lugar de alimentar lo vital, no, como, o sea, esto es de nuevo el tema del control, ¿no? Para negar la muerte empezamos a sustituir lo vital por lo inerte. Y al final nos mata más eso que otra cosa. Como empezamos a matarnos para negar la muerte. Sí, a enterrarnos en vida. ¿Para qué? ¿Para prevenir? ¿Para que no nos pille desprevenidos? ¿O cuál sería? Para controlarla, no sé. O para procrastinarla, ¿no? Porque así a lo mejor, sí, lo que dices. Más tarde. Claro, es una manera de controlarla. Qué ridículo, como en realidad. Si ya estamos, es muy ridículo. Si ya estamos medio muertos, como ya no puede... Ya no me muero tanto. No nos va a sorprender, ¿no? No va a venir nada que nos sorprenda.
pero es la muerte en vida, es un lugar de vivir y vivir, yo qué sé, pues el amor con sus riesgos. No, lo sustituyó por un cyborg. Claro, al Vale. final se trata de los riesgos, ¿no? Siempre. Y luego que hay, claro, hay empresas alimentando esto porque sacan Claro. dinero, ¿no? Y es como hacerte esclavo de una empresa de tecnología. Claro, pero ¿y qué será? Es que vuelvo un poco... claro, al final es eso, es el miedo al control, ¿no? Lo que hace que claro que hay movimientos que lo cuestionan, ¿no? Como decías, la medicina holística o el romanticismo en su tiempo, pero el grueso de la humanidad ya va como más bien en esa dirección, ¿no? Como Al menos sí, en nuestra Occidente. sociedad, sí. Bueno, en Occidente y no sé si ya Como se libra el alguna. mundo está muy occidentalizado Sí, también, creo. sí, sí, pero que vamos más hacia esa hiperracionalización. Y bueno, yo veo a mis hijos, es una especie de superioridad moral también, ¿no? Al final porque yo cuando hablo con mis hijos y les digo les digo, pues ahí a lo mejor pueden pasar cosas, la casa está, el sanatorio está antiguo, es un sitio antiguo, que no es que yo lo crea tampoco, pero como intentando darle un poco de magia o sí fomentar un poco ese sentimiento que en el fondo van a buscar allí, ¿no? Si van allí no es es para sentir algo. Claro. Digo, y les veo como me dicen, mamá, los fantasmas no existen, como, pero no cuadra, ¿no? Es como esto Entonces, ¿a qué vas? claro, es como, yo no creo en los fantasmas, pero cuando los veo en la tele o cuando me invade el miedo, pues les temo, ¿no? O sea, algo hay ahí de inexplicable que sigue ahí. Y sí, ¿por qué será tan difícil Ya. convivir con esas incertidumbres, ¿no? Yo creo que culturas más antiguas no tenían, claro, no tenían esa vía hiperracional. Estaba todo más equilibrado. Y no sé. Claro, es que ya lo vemos en la evolución nuestra. Los niños conviven con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y se hacen preguntas, pero ellos conviven perfectamente con esa... y tiene cierta magia y tiene un punto de... Es como lo que decía Cortázar, ¿no? Como que puedes saltar, puedes atravesar, pasar de un punto a otro, ¿no? Estaba pensando ahora también en los sueños. Claro, que es como, digo, que es Hay- otra cosa que se nos escapa, ¿no? Que no podemos controlar. Y que se les quita importancia. En los laboratorios del sueño, por ejemplo, no sé, al menos los que yo conozco, que conozco uno, dos, no tienen importancia. O sea, no se trata de los sueños, se trata Ya. de lo mesurable, ¿no? Del de mirar las electroencefalograma. ondas cerebrales Sí, cuando eso es lo que se duermes. Buah. interpreta, pero los sueños no... Son como restos de, como decía alguien, como los pedos del De cerebro. cerebro. Pero cuando está claro que no, ¿no? Y No. que ahí rige otra lógica, que no es la racional. Claro. Y que además está rigiendo también en tu vida despierta. Lo que pasa es que, claro, no de la misma manera. Pero lo que llegamos a expresar, a hablar o hacer, también viene de ahí. Pero no, hay gente que no le gusta saber esto. Me inquieta mucho. Sí. Claro, A mí además, me parece maravilloso. sí, pero además hay que es como procrastinar, en el fondo se pierde también pues lo que con la reducción a la razón, ¿no? O al método científico para conocer todo, que el método científico necesariamente por su forma de funcionar siempre va detrás de la vida, ¿no? Porque tiene que hacer una hipótesis, tiene que comprobarla, es como es exactamente la duda de Descartes o el TOC también, ¿no? Es como Sí. Es que este libro que mencionaba, dice Descartes como que incurrió en esos excesos por un intento de controlarlo todo, ¿no? Y bueno, no le decía así, pero sí que lo relaciona con un tema de el control. Y yo creo que es... Ay, me acuerdo de lo que quería decir antes. vale. Porque hoy día, por ejemplo, si muchas veces alguien que quiere justificar algo,
añade, y está comprobado científicamente, y es como, ¿y a mí qué me importa si está comprobado científicamente? Y esto ¿Qué significa, no? y si no está comprobado científicamente, a veces no lo puedes decir, entonces es como, Claro, ¿perdón? porque si solamente hay una vía de conocimiento, Mm. entonces todo tiene que estar comprobado científicamente. Y eso es como un ejercicio de poder, de yo tengo la verdad. ¿Qué verdad, Cuando, por favor? lo que decías tú antes también, cuando en realidad, ¿qué significa eso, no? Es como si ahí acabara el cuestionamiento, ¿no? Es como un dogma de fe, Sí, que existe un artículo científico para demostrar lo que estás diciendo, es como un dogma de fe. Pero claro, luego te vas al artículo científico y ves que es un artículo científico, no es algo que afirme algo rotundamente. Prácticamente nunca, ¿no? Hay muy pocas verdades que sean comprobables científicamente. Se ha hecho un estudio, se ha hecho una comparación y se ha visto que hay una diferencia mayor o menor entre ese grupo controlado de Claro. lo que sea que quiera. O sea, ¿qué significa que está comprobado científicamente? Pues muchas veces no mucho. que alguien ha pagado para ver si eso... Claro, esa es que una otra. empresa ha pagado para que se haga un experimento que tenía que tener un cierto resultado. Yo creo que se comprueban más verdades en el día a día, en la vida cotidiana. Es que si no, no podríamos, si tuviésemos que fiarnos solo de las verdades científicas, que a veces son banales, o sea, Sí. vienen a comprobar algo que todo el mundo intuitivamente ya sabe, Sí. ¿no? Cuando se Que la trata, respiración relajada, lenta nos relaja. se ha comprobado Perdona. científicamente. Sí, no me hace falta que se compruebe científicamente. Claro, claro, va siempre por detrás. Sí. Y la intuición es como, es como querer acabar con la subjetividad también, ¿no? Querer objetivarlo todo, Sí. que tiene que ver con lo que decías tú de lo inerte. Esterilizar los dos. Claro, Sí. como quitar del punto de vista subjetivo de las cosas y poder hablar de realidades objetivas que no son tales tampoco, o sea, que realmente, que ni siquiera son verdades objetivas. Son un producto. Son afirmaciones, ¿no? Sí. Que se pueden... O sea, es un método para hacerse con la verdad, en realidad. Es como al final... Para ejercer poder. Sí, creo que es más un... Porque no es que estén afirmando verdades objetivas, en realidad. Afirman cualquier cosa. Claro. Porque hoy para cualquier cosa hay un estudio científico que lo sostiene, seguro. Es que cualquier cosa, cualquier tema que se te ocurra, seguro que encuentras algún artículo científico que lo sostenga. Sí. Hoy está muy concurrida La zona, la tumba esta sí. de los hermanos Grimm. Queríamos ver si hablando del tema se levantaban o algo, pero todavía Sí. no lo hemos conseguido. No. Pero eso, ya verás, Pero bueno, ya igual. llegará. Sí. Que estuve leyendo también sobre los cementerios, ¿no? Ya que, y que los Grimm, que tienen varios cuentos de, o sea, como que durante un tiempo, bueno, y yo creo que todavía, al final, ¿no? Es como cuando a ti se te muere alguien cercano y se entierra en un sitio, es como un lugar un poco sagrado, ¿no? De alguna manera, donde terminas igual de hacer el duelo. Digo, estoy hablando, no me ha pasado por suerte todavía, pero como es donde están los restos de la persona y donde de alguna manera te puedes intentar comunicar. Y ellos tienen varios cuentos donde muere, por ejemplo, en Aschenputtel, que es Cenicienta. Aschenputtel. Sí. Y además, creo que se llamaba es como yo lo conocí de pequeña, porque yo venía mucho a Alemania de pequeña y ellos nacieron en Hanau, creo. Y creo no, nacieron. Y mi madre trabajaba en Hanau. Y íbamos a veces a ver cuentos con marionetas. Y la Cenicienta se llamaba las tres nueces para Aschenputtel. Y era en la tumba de la madre, porque Cenicienta tenía una madrastra, y en la tumba de la madre se había plantado una ramita de un castaño no eran, pero bueno, unas nueces. Y ella iba a llorar a la madre porque la madrastra la trataba mal, y en esas tres nueces la madre, que escuchaba las quejas de la hija, como le proporcionó pues un vestido, como tres de las cosas que le hacían falta eran como nueces mágicas para conquistar al príncipe y escapar de las garras de la madrastra. Y al final es como que la persona lo toma en cuenta su tranquilidad cuando puede darle a la persona, o sea, hay una comunicación ahí entre la hija y la madre que murió, que le ayuda a salir de la situación y entonces luego puede descansar en paz. Qué bueno.
Sí, estaba pensando, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo de lo fantástico y aquí atrás creo que todo esto, que es enorme, que es de un jefe, creo que era de un jefe de la Deutsche Bank. ¿Ah, sí? O sea, que es Es verdad, es verdad. el contraejemplo. Sí, sí, qué fuerte, sí. Estos simbolismos también, ¿no? Un poco involuntarios, o sí, no sé si involuntarios, pero sí, simbolismos que tampoco, que no sé si tiene alguna relación, pero que también lo simbólico desaparece de alguna manera, ¿no? Digo, ¿tú le ves alguna relación a todo esto? Digo, Sí, lo claro, porque lo simbólico es como multiplicidad de sentidos y esa conexión con lo inconsciente, con lo arquetípico. Y claro, lo racional es un sentido, unívoco, uno ¿no? solo, por favor. Y claro, cuando se expande más esa cosa, o lo hiperracional, claro, lo simbólico con lo científico es como opuestos casi, ¿no? Porque lo científico intenta tener un sentido de una claro. cosa y punto. Y Es que es al final parte del mismo miedo, ¿no? Sí. Si algo tiene múltiples lados, ¿no? Tiene muchos aspectos, no puede ser apresado por el método Claro. científico, ¿no? Entonces, y así se pierde una manera también de entender la realidad, ¿no? Lo simbólico que tan presente está en realidad en la sociedad y que digo, no se ve porque todo se entiende literal, ¿no? Hay una literalidad de las cosas que nos hacen, yo creo que nos echan para atrás en nuestro conocimiento intuitivo. Sí. Es como que va en contra iríamos más rápido, o sea, más rápido no es la palabra, como lo tendríamos más claro si fuésemos capaces de dejar que se manifiesten nuestros diferentes aspectos de entender la realidad, de los cuales yo creo que la razón es uno, pero Claro, pero no es el único. no es el único, ni mucho menos, quizás no, ni siquiera el más importante. No, y es el más tardío. Y ontogenéticamente, o sea, como en el cerebro, la razón es el último eslabón, ¿no? Es lo más nuevo al final. Y la parte intuitiva, la parte es mucho más rápida y es capaz como de ver más aspectos y sintetizarlos. Sí, y la realidad también sería más segura. Cuando tú captas algo con las entrañas, muy difícil que te equivoques cuando estás como bien centrada en eso. Y eso es lo que hizo Descartes, que dudáramos de esas nuestras entrañas entrañas. al final. Sí, eso es fascinante, como es que otro día pensaba en otra, claro, pensaba en los transhumanistas también, el transhumanismo, ¿no? Como, por lo que decías de lo inerte, como probablemente alguien que es incapaz de generar conexiones, lo pensaba por lo que te conté en estas aplicaciones que hay para sustituir el amor, ¿no? Que están pensando en crear chatbots de cada persona, que te conozcan muy bien, que tengan toda tu información para que se puedan comunicar entre ellos y tú no tengas que exponerte a ese riesgo y esa frustración de conocer a alguien y que no enlace, ¿no? Y la persona que lo estaba contando, yo me planteaba, y esta persona probablemente no sea capaz de saber no sabe lo que está diciendo, ¿no? Nos está privando de lo sí, ¿no? Es que para privarte de una frustración te pone una frustración aún mayor. Sí, sí. Y ese creo es el círculo vicioso de las tecnologías. Claro, y como Descartes enlazó con alguna, no necesidad, sino con alguna manera de sentir el humano, el dudar, ¿no? Y además le dio como una especie de solución, que no es una solución, pero que es un camino, ¿no? Nos marcó un camino. El transhumanismo también no es lo que tú dices, como que de una frustración genera una mayor, pero genera también una posibilidad de hacer, de actuar, ¿no? De controlar, de generar, Como una ilusión de que estás controlando. En realidad tampoco lo estás controlando, Claro, pero es una ilusión. Es como que te pone en marcha, entonces te pones a construir los que lo estén haciendo o puedes confiar en que va a salir algo que te va a liberar y lo puedes ir procrastinando para el Ya futuro. vendrá, sí, siempre está por llegar, claro. Sí,
De hecho, la ciencia siempre yo cuando trabajaba en el hospital y leía artículos científicos, que dejé de leerlos porque son aburridos, al final, porque no te dicen, porque al ser tan restringidos nunca te acaban de decir nada interesante, ¿no? Claro. Es como, Y el lenguaje es como... El lenguaje o sea, está diseñado para hablar solo a tu parte racional. ¿Y lo demás qué? O sea, de hecho, siempre terminaban todos los artículos como, van a hacer falta más comprobaciones. Tenemos esta hipótesis, o sea, empieza con una hipótesis que no es algo racional ni científico, es una hipótesis, ¿no? Forma parte del método, pero al final es una idea que viene de otro lugar, de la observación, viene de otro sitio. Y termina con otra hipótesis, o sea, al final después de... Y siempre con estas palabras como de hacen falta más investigación pero en el futuro, es como te empujan hacia el futuro y te dicen que hay que seguir investigando y creo que eso es lo que nos da la sensación de que, o sea, nuestra sensación de tranquilidad con esta primacía de la razón creo que consiste en que te dicen que se van sabiendo cosas y que todo se acabará sabiendo, sí, ¿no? En el futuro. es una tranquilidad falsa en realidad, es una ilusión. Igual es que el ser humano al final vive de ilusión. Bueno, esto también, claro, es que yo creo que eso eh, explota ese lado nuestro, ¿no? De necesidad de fantasía. De que alguien, sí, en realidad sí, pero en la mala manera, ¿sabes? Sí, sí, explotada, ¿no? Lo explotan contra nuestra. Sí, interesante. Es como, al final, es nuestra necesidad de fantasear Sí, quizás con el hecho de que, digo, quizás al final está realmente la muerte, ¿no? El hecho de que la vida es finita y que las posibilidades son finitas, ¿no? Porque la fantasía también es ese reino donde todo es posible, donde todo puede pasar, donde no hay esas barreras que te pone la realidad. Pero lo que decías tú, pero es como una cosa permeable, ¿no? Tampoco es como esto es real y esto no. Ahí hay líneas, pero sí. y otra cosa, que también vivir completamente en la fantasía también puede ser una huida, ¿no? Eso también. Pero la razón, o sea, vivir excesivamente al lado de la razón también es una huida. Sí, que no se ve así, claro. Esto no. Se ve como el camino correcto. Sí. Sí, de hecho, fantasear es, mira, el tema con el que estoy últimamente, el del déficit de atención. Digo, lo que las niñas, en concreto, muchas de las niñas lo que hacen es fantasear, no están atentas, Wow. que es como, objetivamente lo que tú ves es que no están atendiendo a lo que pasa en clase o a lo que pasa alrededor, pero están en su fantasía, están huyendo de algo que quizás necesitan huir, ¿no? También. Pero se define como inatención y ni siquiera se valora lo que sí podría, ¿Qué le es como está el sueño, pasando? ¿no? Como Claro. lo que podría estar pasando dentro de ella y lo que significa y qué está fantaseando, ¿no? Que ahí Claro. vendría algo revelador probablemente si se supone que se trata en medicina de ayudar, Sí. que no se trata, ¿no? Como, Y en lugar de eso se la medica. claro, Qué horror. se frena la fantasía para que te centres en lo no interesante o que te centres en lo que le conviene A otros, sí. a la sociedad que funcionemos de esta manera. Sí, la verdad es que hay muchos aspectos. Leí también sobre el tema de la mujer, la femme fatale, femme fantôme y femme fatale. Digo, esto ya iría más por otro de nuestros temas de los que nos gusta hablar, del miedo a la mujer como algo natural, ¿no? Y del intento de controlar a la mujer con todos estos mitos y cuentos también de Pigmalión y Galatea, ¿no? Pigmalión y Galatea, Sí, creo que sí. que crea como una figura porque huye de lo que... Huye las mujeres, alguien le ha convencido de que son como viciosas o algo así, y el tipo huye y creo que crea estatuas y creo que se enamora de una de ellas y le pide a Venus
le dé vida. Que le dé vida. Mm. Y le da vida. Pero esto también estaríamos en esta época, ¿no? De alguna manera, en la creación de, por ejemplo, esto del cibordel o de gente que convive con muñecas o que ve plausible y digo, esto sería esto tan cerrado, ¿no? Del desencantamiento del mundo. Un ente muerto como compañero. Estamos en la época de Pigmalión sin Venus. Sí, sí. Oye, y hablando de... Es que ahora me he quedado... Este árbol de aquí con las dos mujeres es maravilloso. Es también una Sí. mezcla... Pero eso es precioso. Sí, es una mezcla de lo natural Lo natural y, bueno, y lo artístico. y lo artístico, sí, no lo artificial, sino... Además, como muy bien, ahora luego lo grabamos para cerrar, porque está tan bien hecho que no sé, que como que pasa un poco desapercibido y Que todo. te quedas como, pero ¿cuál es el tronco y cuál es la estatua? Sí, Y creo que está perfecto enfrente de las tumbas de los hermanos Grimm. Sí. No sé si lo han hecho por eso, pero... aquí estará igual, aquí estará dedicado, pero es muy bonito. Sí. Sí, bueno, un tema muy extenso, ¿no? Uy, sí. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Pues voy a enfocar el árbol Vale. para terminar. Sí, sí. A ver. A ver si se ve ahora, se ha acabado la luz. Pero este es el árbol, ahí están las estatuas. Y el árbol. Y con esto terminamos, lo dejamos aquí.